¿Qué sucedería si descubrieras que el miedo no es tu enemigo, sino tu espejo? Un espejo que no te muestra monstruos externos, sino tus propias sombras internas. Un reflejo que no te amenaza, sino que te invita a mirar de frente la raíz de tus cadenas. Durante siglos, el ser humano ha aprendido a temer al miedo. Se nos enseñó que sentir miedo es una señal de debilidad, una grieta en nuestra fortaleza, una prueba de que algo anda mal. Pero ¿qué ocurriría si el auténtico poder no residiera en eliminar el miedo, sino en comprenderlo? ¿Y si los sabios de la antigüedad no buscaban vencer el peligro, sino reír en su cara, porque habían trascendido su ilusión? Este video no es una invitación a desafiar temerariamente la vida, sino a recordar quién eres en medio de ella. El peligro dejará de ser una amenaza y se convertirá en tu iniciación. Y tú, si decides recorrer este sendero, descubrirás lo que significa ser un auténtico metafísico, aquel que ríe ante el caos porque sabe que nada puede tocar su esencia. 1. El origen del miedo, la ilusión del peligro. Todo comienza con una percepción. Una vibración sutil en el cuerpo, una sensación de amenaza, una alarma interna que grita «cuidado». El miedo es una energía antigua, inscrita en la biología de todas las criaturas vivientes. Pero para el metafísico, esa energía es materia prima, no una condena, sino un combustible. El miedo, en su forma más pura, no es enemigo del espíritu. Es un mensajero. Un guardián del umbral. Cada vez que el miedo aparece, está señalando una frontera que el alma aún no ha cruzado. El peligro, por tanto, no es más que la proyección externa de una frontera interna. Un reflejo del lugar exacto donde aún creemos estar separados de la totalidad. Los sabios decían que el universo es mental, y que cada experiencia es una imagen proyectada por la conciencia. Si el universo es mente, entonces el peligro también lo es. No un objeto real, sino una forma mental revestida de emoción. Así, el miedo deja de ser un castigo y se convierte en un mapa. Un mapa que señala donde aún creemos en la separación, donde aún nos sentimos finitos, vulnerables, olvidados del origen. Y cuando el metafísico comprende esto, ya no huye del miedo. Lo observa. Lo contempla. Le pregunta: ¿qué parte de mí estás intentando mostrarme? El peligro se vuelve entonces una oportunidad. Cada temblor interno es una puerta. Cada sombra, un maestro disfrazado. 2. La risa del sabio, cuando el miedo pierde poder. Reír en la cara del peligro no significa ser temerario. Significa haber visto más allá del velo. El auténtico metafísico no ríe por burla, sino por reconocimiento. Su risa es la del alma que recuerda que el universo no puede amenazar aquello que es infinito. Es la risa del guerrero espiritual que entiende que el peligro solo puede tocar la forma, no la esencia. Piensa en los maestros antiguos, Buda, que sonreía ante la muerte, Jesús, que caminaba en medio de las tormentas sin temer al naufragio, los yogis del Himalaya, que permanecían inmóviles mientras el hielo cubría sus cuerpos. Esa serenidad no era indiferencia. Era comprensión. Comprendían que el miedo es una vibración baja nacida de la identificación con el cuerpo y el ego. Cuando dejas de verte como un cuerpo frágil y comienzas a reconocerte como conciencia eterna, el peligro pierde su poder. El sabio ríe no porque niegue el mundo, sino porque lo ve desde otra perspectiva. Donde el profano ve caos, el metafísico ve una danza energética. Donde el profano ve pérdida, el metafísico ve transformación. Y donde el profano siente miedo, el metafísico percibe llamado. Reír ante el peligro es, en realidad, una afirmación metafísica. Nada puede dañarme porque soy parte del todo. Nada puede destruirme porque lo que soy no tiene forma. Esa risa no es humana. Es cósmica. Es la carcajada de la conciencia despertando en medio de sus propios sueños. 3. El linaje ancestral del metafísico. Mucho antes de que existiera la palabra metafísica, ya existían quienes caminaban con serenidad entre las tormentas. Chamanes, filósofos, monjes,
Místicos. Seres que comprendieron que la realidad visible es apenas la superficie de un océano invisible. Los antiguos egipcios enseñaban que la materia era una ilusión de vibración. Los griegos hablaban de logos, la mente divina que estructura el cosmos. En la India, los sabios del Vedanta enseñaban que el miedo surge de la dualidad. Y los alquimistas medievales comprendieron que transformar el plomo en oro no era un proceso químico, sino una metáfora del alma que transmuta el miedo en sabiduría. El auténtico metafísico pertenece a este linaje silencioso. No necesita templos, ni símbolos, ni jerarquías. Su altar es su propia mente, su rito es la observación, y su credo es la experiencia directa de la verdad. Este linaje no enseña a escapar del peligro, sino a caminar dentro de él sin perder la conciencia. A mirar la tempestad y decir, también tú eres parte de mí. A ver el fuego y no temer quemarse, porque sabe que el fuego también es conciencia en vibración. Por eso el metafísico se ríe. Porque recuerda que toda amenaza es maya, ilusión. Y que el único peligro real es olvidar quién somos. 4. El principio de transmutación, del miedo al poder. La diferencia entre quien teme y quien sonríe ante el peligro no está en la ausencia del miedo, sino en su gestión energética. El metafísico no elimina el miedo, lo transmuta. Y para hacerlo, aplica 3 principios fundamentales. 1. Principio de observación consciente. Nada puede dominarte si puedes observarlo sin identificarte con ello. El miedo crece cuando lo alimentas con pensamientos, pero se disuelve cuando lo observas desde la presencia. Detente. Respira. Mira el miedo sin juicio. No digas tengo miedo, di, hay miedo en mí. Ese cambio sutil rompe el hechizo de la identificación y te devuelve el poder. 2. Principio de unidad energética. El peligro es una manifestación del mismo campo energético que sostiene la vida. Cuando dejas de ver el peligro como enemigo y lo reconoces como parte del uno, el flujo se armoniza. La energía que antes te paralizaba, ahora te impulsa. El miedo se convierte en impulso vital. La contracción se transforma en expansión. 3. Principio de reinterpretación creativa. El metafísico usa el poder de la mente para reinterpretar la experiencia. Donde otros ven amenaza, él ve oportunidad. Donde otros ven final, él ve renacimiento. El miedo no es más que una historia. Cambia la historia y cambiarás la emoción. Cuando aplicas estos principios, algo profundo ocurre. El miedo sigue ahí, pero su naturaleza cambia. Se vuelve luminoso. Deja de empujarte hacia atrás y comienza a mostrarte el camino. Entonces entiendes por qué el sabio ríe. No ríe por ignorancia, sino por comprensión. 5. Caminar en calma en medio de la tormenta. El auténtico metafísico no busca huir del mundo. Vive en él, pero no pertenece a él. Su calma no proviene de la ausencia de ruido, sino de la armonía interna. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento ruge, la lluvia golpea, los truenos iluminan el cielo. La mayoría corre a refugiarse. Pero el metafísico permanece quieto. No porque sea imprudente, sino porque reconoce que la tormenta también es él. Sabe que su mente crea ecos en el mundo. Si su mente se agita, el viento se intensifica. Si su mente se aquieta, el entorno también responde. Esa es la alquimia silenciosa de la conciencia, el poder de influir sin actuar. Caminar con calma en medio de la tormenta significa vivir desde el centro. Desde ese punto interno que no se mueve, no importa lo que ocurra alrededor. Allí, el peligro se disuelve, no porque desaparezca, sino porque deja de tener significado. La calma del metafísico es su escudo, su espada y su risa. 6. La iniciación del peligro. Toda alma en crecimiento atraviesa el umbral del miedo. Es un rito ancestral. Ningún maestro, ningún iniciado, ningún buscador ha escapado de él. El peligro aparece en la vida como una prueba de conciencia.
No viene a destruirte, sino a mostrarte el grado de tu despertar. Cada desafío, cada pérdida, cada amenaza es un espejo donde el universo pregunta: ¿aún crees que no eres yo? El metafísico entiende que el peligro no es una maldición, sino una iniciación. Una ceremonia silenciosa donde el alma se despoja de sus falsos ropajes. Cuando te ríes en la cara del peligro, el universo sabe que estás listo. Porque esa risa es la señal de que ya no hay miedo a morir. Porque ya no hay apego a lo que muere. Así, el peligro deja de ser enemigo y se vuelve aliado. El fuego que antes te quemaba, ahora te forja. La sombra que antes te asustaba, ahora te guía. Y tú, al otro lado del umbral, te reconoces como lo que siempre fuiste, puro ser. 7. Las prácticas del auténtico metafísico. El conocimiento sin práctica es solo un eco. Por eso, los metafísicos cultivaban ejercicios para integrar esta comprensión en su vida diaria. He aquí 3 de ellos. 1. Meditación del espejo del miedo. Cierra los ojos. Trae a tu mente aquello que temes. Obsérvalo sin resistirlo. Pregúntale, ¿qué parte de mí representas? Escucha. Permite que el miedo te revele su mensaje. Agradece y suéltalo. 2. Reír conscientemente. Sí, reír. Pero no desde la burla, sino desde la conciencia. Frente a una situación tensa o peligrosa, sonríe con presencia. Esa sonrisa es una afirmación vibracional. Yo soy más grande que esto. Al reír, cambias tu frecuencia y disuelves el poder del miedo sobre ti. 3. Visualización de unidad. Imagina que tú y el peligro están hechos de la misma luz. Que no hay separación. Visualiza cómo ambas energías se funden en un solo campo luminoso. Siente la paz de esa unión. Esa práctica te conecta con el principio de unidad que disuelve toda amenaza. Estas no son técnicas para escapar del peligro, sino para verlo con nuevos ojos. El peligro seguirá apareciendo en la vida, pero ya no tendrá autoridad sobre ti. Porque habrás comprendido el secreto. No se trata de evitar el peligro, sino de recordar quién eres cuando aparece. El camino del metafísico no es una huida del mundo, sino un regreso al origen. Después de mirar al peligro, de enfrentar el miedo y de reír con el alma, el buscador se transforma. Ya no busca protección, porque ha descubierto que es la protección misma. Ya no teme la oscuridad, porque ha comprendido que la oscuridad es solo luz que aún no se ha reconocido. Ser un auténtico metafísico es vivir en un estado de asombro permanente. Es caminar entre los leones sin temor, porque sabes que los leones también son parte del sueño divino. Es mirar el caos del mundo y, en lugar de reaccionar con miedo, responder con presencia. Porque el sabio no lucha contra la tormenta, baila con ella. Reír en la cara del peligro no es una frase poética. Es la manifestación más pura de la conciencia despierta. Es la risa de la divinidad recordando que nunca hubo nada que temer. Porque todo, absolutamente todo, es parte del uno. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti siente que ya ha reído alguna vez en medio del miedo, entonces ya eres parte de este linaje. El linaje de los metafísicos silenciosos, los que recuerdan cuando todos olvidan. Los que permanecen en calma cuando el mundo tiembla. Suscríbete a este canal si sientes el llamado de seguir profundizando en esta sabiduría. Dale like si algo en ti despertó. Y comparte este video con aquellos que aún creen que el peligro es enemigo. Para que descubran, como tú, que el miedo no es más que un espejo del alma que aún está aprendiendo a reconocerse. Porque cuando el ser humano recuerda su naturaleza eterna, el miedo se rinde. Y en su lugar, aparece la risa cósmica del ser que ha trascendido.